Bueno, el tema para hoy se titula Sujetos al Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo? Sujetos al Espíritu Santo de la promesa. Muy juiciosos. Sujetos al Espíritu Santo de la promesa. Y bueno, mucho se habla de, y hemos hablado y escuchamos acerca del Espíritu Santo, ¿cierto? Y quiero comentarte y hablarte algo porque en muchas ocasiones de pronto no conocemos o no tenemos claridad de quién es el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo. Lo que sí te tengo que decir es que no es una fuerza, no es un espíritu que va por ahí como una sombra. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Siempre, muchas veces, digámoslo así, lo grafican o lo dibujan como una palomita, ¿cierto? Pero es un símbolo simplemente del versículo cuando Jesús fue bautizado, pero el Espíritu Santo es una persona que hace parte de esa Trinidad, donde está el Padre, que es Dios Padre, está que Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y quiero que miremos cómo esa promesa del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento hasta Jesús y en este tiempo ha estado siempre vigente. Y vamos a Ezequiel 36, 26, vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Ezequiel 36 y dice de la siguiente manera, versículo 26 y 27, y dice así: les daré. ¿Quién estaba hablando ahí? Dios a través de ¿quién? De Ezequiel, y estaba hablando de una promesa que venía para nuestro tiempo. Y dice: les daré un corazón ¿qué? Nuevo, y pondré un espíritu ¿qué? Nuevo. El Señor lo que regala es ¿qué? Cosas nuevas, no cosas usadas o de segunda. Él dice que todo lo da nuevo y dice: les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese hermoso corazón. Ok, ese terco corazón. ¿Alguien con terco corazón? Somos de terco corazón. Y dice: les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Tierno, ternura, delicadeza. 27. Además de eso, de un corazón, de un espíritu nuevo entre nosotros, un corazón de carne, tierno, compasivo. Dice: también pondré mi ¿qué? ¿Qué va a poner? Como está con E mayúscula, ¿es cuál espíritu? Espíritu Santo. Dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Esa promesa fue desde Ezequiel, muchos años atrás de la historia cristiana, muchos años atrás, aproximadamente 571 años antes de Cristo, ¿cierto? Bastante ratico. Y luego vamos a Juan 14, versículo 15 y 17. Juan 14, 15 y 17, y dice así: si me aman, ¿qué? Obedezcan mis mandamientos. 16. Y yo pediré ¿a quién? Al Padre, y Él les dará otro abogado. Otra versión dice otro consolador también, porque abogado es aquel que te defiende, ¿cierto? ¿O no? Dice: aquel otro abogado defensor, quien estará siempre, que estará con ustedes para siempre. 17. Dice: me refiero ¿a quién? ¿Quién está hablando aquí en esta palabra en este momento? Jesús. Lo habló Ezequiel, lo profetizó, y viene Jesús a reafirmar acerca de esa profecía. Y dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad, Él es el que guía la verdad. No es Julanito, Perencejo, San Alejo. No, es Dios. Dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede, ¿no qué? No puede, dice, recibirlo, porque no lo busca
alguien aquí que de pronto no busca al Espíritu Santo y no lo reconozca? A todos lo conocen y lo reconocen. Bueno, esperemos en fe que sí, si no a partir de hoy lo vamos a hacer. Y dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, no es capaz de identificarlo. ¿Por qué? Porque es un don espiritual. Y dice, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora vive con ustedes y después estará en ustedes. Mire la diferencia en que el Espíritu viva con nosotros, cerca de nosotros, al lado de nosotros, a que viva ¿dónde? Dentro de nosotros, en nosotros. Esa es una gran diferencia y es el anhelo, porque cuando veíamos lo de Ezequiel, Ezequiel decía que iba a poner un espíritu nuevo en nosotros, pero que además iba a poner al Espíritu Santo ¿dónde? Dentro de nosotros. O sea que se cumple la promesa de Ezequiel cuando el Espíritu de Dios empieza a morar dentro de nosotros. Porque puede estar afuera, puede estar ayudando, puede estar confortando, pero debe estar adentro. Vamos a Hechos 1, 4 al 5. Hechos 1, 4, 5. Dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan, ¿de qué? De Jerusalén. ¿Quién estaba hablando ahí? Hablaba Jesús y le hablaba a los discípulos. Ya había resucitado y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como ¿qué? Como les dije antes. Ese regalo estaba prometido ¿desde cuándo? Desde el tiempo de Ezequiel y mucho antes. Y él le decía, miren, no se vayan todavía, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre le envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. 5. Y dice, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús les hablaba, ya había resucitado. ¿Qué quiere decir Pentecostés? ¿Qué quiere decir Pentecostés? 50, Pente, ¿no? Pentecostés era el número 50. Después de la Pascua, a los 50 días se celebraba el Pentecostés. Y les dijo, no se vayan todavía porque ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo es quien está en este momento sobre la tierra, ¿o no? Él es el que está ahora. Jesús está a la derecha del Padre, el Padre está en el trono y el Espíritu Santo está sobre la tierra. Es quien nos cuida, quien nos guía, quien nos consuela, quien nos habla y nos dirige. Y el Padre y el Hijo se manifiestan a través de su presencia. Pero es una persona, no es una fuerza, no es una influencia. Y yo pregunto, ¿qué nos hace a nosotros personas? ¿Qué nos diferencia de los animales? Que razonamos, que tenemos intelecto, tenemos que emociones y tenemos voluntad. Aparte de eso, Dios nos creó a su imagen y ¿qué? Y semejanza. A los animalitos dijo que salieran ¿de dónde? De la tierra, ¿cierto? Del agua, del cielo. Pero cuando se refirió al hombre dijo, hagamos. ¿Entre quiénes estaba hablando ahí? Padre, Hijo. Y dijo, hagamos. Vamos un momentico allá a Génesis 1, 26 y 27. Y dice entonces que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Quiénes eran? Ellos tres. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia ¿qué? O sea que tú y yo hemos sido creados a imagen de ¿quién? Somos como una especie de copiecita de lo que Dios creó y hizo y puso en cada uno de nosotros. Dice, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Él puso atributos en el hombre y atributos en ¿qué?
en la mujer, pero esos atributos son de Él. La ternura, el amor, la fuerza, cada uno de esos atributos son tantos que no podía ponerlos en uno solo. Los puso aparte en el hombre y en la mujer. Y además de eso, que nos hace y nos hizo como a su imagen, también nos dio un alma. Génesis 2, 7. Nos dio un alma, y dice la palabra que fue ahora un ser, ¿qué? Un ser viviente. Nos puso un alma, y dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser. En ese momento, después de hacernos, nos puso ¿qué? El alma. Y en el alma está tu pensamiento, tus emociones y tu voluntad. Nosotros no somos este estuche. Tú no eres un cuerpo que tiene un alma y tiene un espíritu. No, somos un alma que vive en un cuerpo y que tiene un espíritu. Eso somos nosotros. Cuando tú y yo, cuando este cuerpo muera, ¿será que seguimos siendo conscientes? Seguimos siendo conscientes. O en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. Es la misma. ¿Usted sabe por qué la Biblia dice que será el lloro y crujir de dientes? Aparte del sufrimiento y del castigo, será porque usted y yo, si no aceptamos a Dios y renunciamos, desaprovechamos todo lo que Él nos ha dado, vamos a lamentarlo por los siglos de los siglos, cada momento en el cual despreciamos la voluntad de Dios. Allí en castigo eterno, en el fuego eterno. Ese va a ser un lloro, un lamento y un crujir. Porque tuvimos la oportunidad en nuestras manos, porque la escuchamos, porque veníamos a la iglesia, porque nos decían: hazlo, obedece, camina. Sí, muy lindo todo, pero yo hago lo que yo quiera. Y el Señor me inquietaba mucho desde esta semana hablando, porque el tema central es ese sujetarse al espíritu ¿de quién? De la promesa. Y un ejemplo excepcional fue el ejemplo que Jesús vino a darnos a la tierra, un ejemplo de sujeción al Espíritu Santo, un ejemplo de sujeción al Padre. Te voy a decirlas para que mencionemos y tengamos en cuenta que el Espíritu Santo tiene intelecto, ¿qué más? Emociones y voluntad, porque si nos hicieron una imagen y semejanza es porque Él lo tiene. Y vamos entonces a Juan 14, 26. Y vamos a ver ese atributo, el intelecto del Espíritu Santo. Dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado ¿qué? Defensor, como mi ¿qué? Representante, es decir, al Espíritu Santo, Él, ¿quién? Él. Cuando se refiere a Él, se está refiriendo ¿a quién? A una persona, no a una cosa. Dice: Él les enseñará ¿qué? Todo, y les recordará cada cosa que les he dicho. En otras palabras, Él va a ser un maestro para ustedes. Y un maestro tiene que tener intelecto, tiene que tener pensamientos, tiene que conocer y tener el conocimiento de Dios. Ese es el primer atributo que te lo quiero mostrar. Hay muchos ejemplos, pero al menos para que lo tengas allí. Emociones, Efesios 4, 29 al 32. Vamos a ver las emociones que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siente, se conmueve, se alegra. Y dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. No lo empleen. Que todo lo que digan sea que bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. De que cuando hablemos de manera correcta, bien hablado, con amor, con ternura, sirvan de estímulo. ¿Un estímulo hace detenerse o hace avanzar? Un estímulo hace avanzar. Y dice en el 30, ¿no qué? No entristezcan al Espíritu Santo. ¿Tiene emociones el Espíritu Santo? Tiene emociones. Siente, se alegra o se entristece. Y dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Tu forma de ser y mi forma de ser y de actuar, Baberito,
Mi forma de actuar hace que el Espíritu Santo se entristezca. Porque Él nos ha dejado normas, cosas establecidas, nos ha mostrado cuál es la conducta y qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como ¿qué? Como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Él nos puso una marca, y esa marca ¿cuál es? El Espíritu Santo de Dios. Pero esa marca es cuando el Espíritu de Dios está en medio de nosotros o está dentro de nosotros. Dentro. Dice la palabra que cuando estamos con Dios y nos hacemos uno con Él, somos un solo espíritu con Él. Cuando el Señor venga, que viene pronto, a recoger su espíritu, ¿qué se va a llevar Él? Su espíritu. Pero si estamos ligados, porque ya lo tenemos dentro, a Él, como un nudo, como una fusión, mi espíritu va a ser también arrancado con el espíritu de Él. Así va a ser. Pero entonces hay que clamar y hay que procurar que el Espíritu de Dios esté al ladito mío. ¿O dónde? Dentro, morando en mi vida. Es lo que necesitamos, es lo que debemos hacer. 31, y dice, líbrense de toda la amargura. ¿Alegra al Espíritu Santo o lo entristece? Entristece al Espíritu Santo. Cuando sientes amargura en tu vida, cuando sientes furia, cuando sentimos enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, ¿qué le está pasando al Espíritu Santo? Lo estoy entristeciendo. Si lo tengo adentro, grave, porque hasta podría salirse y el Señor decirle sal de ahí. Si lo tengo afuera, difícilmente va a entrar. 32. Por el contrario, sean ¿qué? Amables unos con, porque esto le agrada al Espíritu Santo. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. O sea que el Espíritu Santo nos habla, nos guía e intercede por nosotros. Es una persona. Así como cuando usted visualiza a Jesús, visualiza a una persona, ¿cierto? Cuando visualiza al Padre, ¿qué visualiza? Una persona también. Ahí en el trono, grande, poderoso, el juez. Y cuando visualicemos al Espíritu Santo, ¿usted qué visualiza? Si visualizaba una paloma, no es una paloma. Dice que descendió como en forma de paloma o como desciende una paloma, porque no hay total claridad en ese punto. Pero el Espíritu Santo es una persona, es un ser del cual también fuimos hechos a imagen y semejanza, porque ellos tres son de la misma manera. Dice entonces que a partir de Pentecostés fue cumplida esa promesa, para que la presencia de Dios esté en la vida de nosotros los creyentes. Y la vida de Dios se manifiesta a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Nos da poder para vivir una vida santa. Sin la presencia del Espíritu Santo no podemos vivir una vida santa. Si tratamos de hacerlo en nuestro esfuerzo, ¿qué será eso? Tal vez nos volveremos religiosos, intentando hacer algo para agradar a Dios, pero solo se hace a través de ¿quién? Del poder del Espíritu Santo. Él nos proporciona guía, dirección en la toma de decisiones, nos da consuelo, nos ayuda a los creyentes en la fe y a madurar en la relación con Dios. Por eso es tan importante que cuando tú y yo entremos a orar y a buscar al Señor, estemos disfrutando y entrando en la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo buscamos, Él nos da de su fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amargura, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Y mira, algo que encontraba y que el Señor me hablaba mucho, porque de pronto hemos hablado y te dirán, no, sí, ya sé, el Espíritu Santo es una persona, sé que tiene sentimientos, que tiene todo, sí, eso ya lo sabía. Pero algo que me llamaba mucho la atención y que el Señor me hablaba era que Jesús nos dio el ejemplo perfecto de sujeción al Espíritu Santo y al Padre. Nos mostró el camino para cuando Él ya no estuviera con nosotros y cómo hacer para que habite en nosotros. Y vamos a comenzar, apenas vamos a entrar en materia, hacer una pequeña introducción, con Juan Bautista, quien preparó el camino para Jesús en nuestra vida. Vamos entonces a Lucas capítulo 3, versículos 2 al 3. Y vamos a ir analizando y entendiendo y recibiendo de parte del Señor esta enseñanza tan hermosa. Y dice, Anás y ¿qué? Y Caifás eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo que estaba Jesús sobre la tierra. Dice, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. Dice, en ese tiempo, perdón, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, punto seguido. En ese tiempo, un mensaje, ¿de quién? Un mensaje, ¿de quién? De Dios, llegó a quién? ¿Hijo de quién? ¿Y de quién más? De Elizabeth, ¿cierto? Hijo de Zacarías, que vivía ¿en dónde? ¿Dónde vivía Juan? ¿Y recibió un mensaje de quién? ¿Dónde se reciben los mensajes de Dios? En el desierto. No en la bulla de la ciudad. No se recibe en el alboroto, en el entretenimiento, en la distracción. No, se recibe en el lugar apartado, en el lugar desierto, en el lugar solitario. Y dice que Juan, Dios le habló y le habló allí en el desierto. Y dice en el 3, entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán. ¿Qué quiere decir eso? Había territorio al lado derecho del río Jordán y al lado izquierdo. Dice, predicando que la gente debía ser, ¿qué? Bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Él predicaba eso, predicaba el arrepentimiento y decía que la gente debía ser bautizada para demostrar que se habían arrepentido de los pecados. Y esa es la forma como cuando él hablaba y decía de que había una condenación para el mundo, porque todos hemos pecado y somos dignos de muerte, pero que venía una promesa y que había que arrepentirse, que había que demostrar, y se demostraba a través del bautismo ese arrepentimiento. Entonces Juan vivía allí en el desierto y predicaba que había que arrepentirse. Vamos al 8, del 8 al 9. Ya luego a usted le queda de tarea en casa leérselo todo, pero ahorita vamos a los puntos para resaltar. Y dice en el 8, dice, demuestren ¿con qué? Y te voy a explicar algo. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Alguien quiere aquí ser lleno del Espíritu Santo y que Él habite dentro de ti? Entonces lo que estamos haciendo es encontrar esos pasos que necesitamos para que el Espíritu Santo pueda llegar a morar en nosotros. Y número 1, tiene que haber un ¿qué? Arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento de verdad no es un remordimiento, que es que hoy digo, perdóname Señor, y mañana sigo en las mismas, y mañana vuelvo y hago lo mismo, y mañana sigo y sigo, porque realmente no sería un arrepentimiento. Y dice entonces que Juan les hablaba y les decía, demuestren con su forma de vivir que sean ¿qué? ¿Cuál es la forma para nosotros mostrar que nos hemos arrepentido? ¿Qué? Cambiar nuestra forma de vivir. Es la única forma. Cuando mostramos los frutos, cuando mostramos en nuestra vida que realmente nos hemos arrepentido. Y dice, y demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Jesús le decía a los fariseos o le decía a los mismos israelitas, es que venimos de Abraham y por ser del tronco de Abraham somos salvos. Cuando realmente necesitamos tener un arrepentimiento. Y dice, eso no significa nada,
porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. 9. Ahora mismo el hacha, mire el mensaje de las buenas nuevas que daba Juan. Y es el que usted y yo debemos dar. Yo recuerdo hace muchos años que yo estaba en un grupo cristiano, tenía como unos 12, 14 años más o menos. Y a mí me inquietaban mucho las cosas de Dios. Siempre en mí había como algo especial desde muy pequeño que sentía, que quería buscar a Dios. Y allí nos llevaban a que fuéramos a hablar a las casas, a compartir de Dios, pero solo dábamos una parte de la noticia. Y decíamos, mira, Dios quiere darte una vida con sentido, con felicidad, recíbelo en tu corazón, ya todo lo lindo y todo lo maravilloso. Y la gente decía, ¡ay, qué chévere! Oh, pero mirándolo como lo compartía y como hablaba Juan, nos faltaba una parte. Y dice, ahora mismo el hacha del juicio está lista para cortar, ¿qué? Las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Esas eran las buenas nuevas que hablaba Juan. Y también hablaba del que venía, del Mesías que venía. Pero quiero que tengamos presente de que el hacha está ¿a dónde? A la raíz. Tú y yo somos árboles. Sí. Somos árboles. Somos árboles de los cuales Dios espera fruto. Pero si ese árbol no da fruto, llegará el momento donde dice el Señor, me está ocupando espacio, terreno, hay que cortarlo y echarlo. No sirve no para leña. Y tal vez, qué triste que solo sirvamos para leña. ¿Te gustaría servir para leña? Cuando yo hacía esta pregunta, si cuando usted se va para una finca o está en una finca y a usted lo mandan a cortar leña, pues si lo mandaran y le dieran un hacha, usted iba y tumbaba el árbol de mango, el de aguacates para llevar para el sancocho, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque tiene fruto. ¿Cuál se corta? El chamizo, el que está seco, el que no da fruto. Y el Señor opera de la misma manera. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Vamos al 15 del mismo 3. 15 al 18. Y dice, todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. 16. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior ¿a quién? Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan bautizó ¿en qué? En agua. Pero solo Jesús te puede bautizar en el Espíritu Santo y fuego. 17. Él está listo. ¿Quién? Jesús, el Cordero, el Mesías, el que venía y estaba abriendo Juan camino para él. Dice, Él está listo, Jesús está listo para separar el trigo de la paja. ¿Sabes que el trigo suelta una cascarita? Como el arroz, como lo que llaman el afrecho. Eso se llama paja. ¿Solo sirve qué? El fruto. Y dice, Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero para Él, para su propio alimento. Y dice, y juntará, pero quemará la paja en un fuego interminable. ¿Sabes? Hay gente que dice, no, es que si alguien muere y no se salva, muere y ya. Qué bueno que fuera así de fácil. Pero dice la palabra que será un fuego interminable. O sea que la paja seguirá quemada y quemándose por los siglos de los siglos. Aparte del dolor, el lamento de no haber accedido a la gracia y al perdón de Dios y haberlo seguido. 18.
Juan usó muchas advertencias similares al anunciar. Esa era la buena noticia. Cierto que se ve como mala noticia, pero esa es la buena noticia. Que Jesús está listo con el hacha a la raíz o con el rastrillo para separar, y que necesitamos y debemos volvernos y acercarnos a Él, arrepentirnos de nuestra vida, nuestra mala conducta. Porque, iglesia, tú podrías seguir viniendo aquí cada día a reunirte, a hacer academia, a estar en intercesión, las reuniones semanales, pero si en tu corazón no hay de verdad un arrepentimiento, ¿pasará algo? No va a pasar nada, al menos nada bueno, no va a pasar. Y es el llamado de Dios para nosotros en esta. Y vamos al 21, versículo 21, y dice, del 21 al 23 lo vamos a leer. Cierto día, Juan Bautista estuvo predicando, ¿cierto? ¿Al lado de qué? A la derecha, a la izquierda. Saben que en el mapa el río Jordán desemboca ¿dónde? En el mar Muerto. Por eso es que es tan salado, porque el mar Muerto no tiene desembocadura, solo se evapora y se concentran las sales. Y el Jordán desemboca allí. Pero también hay una profecía que el mar Muerto volverá a tener ¿qué? Vida y peces. Está en la palabra. Pronto nos toque, ¿no? Y dice entonces, cierto día cuando Juan bautizaba y Juan hablaba, dice, cierto día en que las multitudes, ¿quiénes se bautizaban? Uno que otro. No, la gente empezó a arrepentirse y a creer en el mensaje de que venía el Mesías, el anunciado desde Ezequiel, el Hijo del Hombre anunciado en Daniel. Venía. Y dice, cierto día en que las multitudes se bautizaron, Jesús mismo fue bautizado mientras él oraba. ¿Quién oraba? Jesús oraba. Los cielos se abrieron, 22. Y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él. ¿Como qué? Como cuando una paloma va aterrizando, ¿cierto? Dice, descendió sobre él como paloma, y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? Aproximadamente 30 años. Vamos al 23. Jesús tenía saben bastante esos muchachos. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio públicamente, ¿sí? Jesús era conocido como el hijo de José, y José era hijo de Elí. Ahí sigue una genealogía hasta el final para mostrar que él venía de la tribu de Judá. Pero quiero que vamos en ese mismo versículo, al último versículo de ese capítulo. Es el 38. Y me llamaba mucho la atención de esto, porque decía, Cainán era hijo de Enós. ¿Enós era hijo de quién? ¿Quién fue Set? El tercer hijo de Adán, según lo que habla la palabra. ¿Fue qué? Caín, Abel. Pero Caín mató a Abel, y luego Dios dio a Set. Y de él vino la descendencia de la que hacemos parte en la vida espiritual. Dice, Set era hijo de Adán, y Adán era hijo de ¿quién? De Dios. ¿Nosotros qué somos? Hijos de Dios. Adán era hijo de Dios. ¿Tú y yo de dónde venimos? De Adán. Entonces tú y yo somos ¿qué? Hijos de Dios. Él nos creó, Él nos hizo suyos, pero necesitamos volver a Él. Porque si seguimos como vamos sin Él, no vamos a poder disfrutar de esa paternidad en el cielo de Él. Ni vamos a poder vivir como dignos hijos de Dios. Y quiero que vamos a Lucas 4, teniendo en cuenta que lo bautizó, vino el Espíritu Santo sobre Él, ¿cierto? Y vamos al 4, capítulo 4, versículo 1. Y vamos ya leyéndolo del 1 más o menos hasta el 13. Y dice entonces Jesús, lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo.
Jesús, santo, el Hijo de Dios, que nació ¿de quién? De María, no de José, sino de la semilla que el Espíritu Santo puso sobre María. ¿Por qué? Porque los hombres somos los que transmitimos el pecado original. Por eso Jesús nació sin pecado original. Nació de la mujer y de la semilla que puso el Espíritu de Dios. Y dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado ¿por quién? Y algo que me llamaba mucho la atención era que Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, pudiendo tener plena decisión personal por ser Dios, ¿qué hizo Él? Se sometió, y es el ejemplo que dejó para ti y para mí. Y dice, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Siguiente, 2. Donde fue, ¿qué? Tentado por el diablo durante 40 días. A uno lo tienta un día y uno ya está cansado. El Señor soportó 40 días. Jesús no comió nada. Y a uno a las 12 ya le da hambre, ¿cierto? Y dice, no comió nada en todo ese tiempo. Y comenzó ¿a qué? A tener mucha hambre. Y algo que se abría a mí leyendo esta palabra, porque hemos pasado mucho por la tentación de Jesús, ¿cierto? Y algo que sentía que el Señor me hablaba era, Satanás tentó a Jesús para probar si la dependencia de Jesús ya estaba totalmente plena en el Espíritu Santo y en el Padre. Y vamos a ver en la Escritura que así es. ¿Sí me entendiste esa parte? Cuando Satanás viene a tentar a Jesús, que lo tienta diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello, que ahorita lo vamos a leer. Pero aunque Satanás pensaba que lo que él decía, para que demostrara que fuera el Hijo de Dios, para él no fue, para Dios, las respuestas de Jesús fueron las que da un Hijo de Dios. Y te vas a dar cuenta allí. Y fue algo bien especial que recibía en este pasaje, que no lo había visto antes. Y dice, donde fue tentado por el diablo durante 40 días, Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. ¿Alguien le da mal genio cuando tiene hambre? Contrista al Espíritu Santo. Tres, dice, entonces el diablo, ojo, mire lo que dijo el diablo fue a tentar a Jesús, porque Jesús llevaba una vida, 30 años, ¿de qué? Sujeción a sus padres inicialmente, sujeción a Dios desde pequeño, conocedor de la palabra, entrenado con los sacerdotes, conocedor de la palabra, la Torah en ese tiempo, porque no había escrito todavía el Nuevo Testamento, no se había escrito, pero él venía instruido y sabía su misión. Viene y se bautiza, y después de bautizarse es lleno del Espíritu Santo y guiado ¿a dónde? Al desierto. Y allí el desierto, en la soledad, en la necesidad, viene Satanás a probar, a tentar. ¿De qué estaba hecho Jesús? Y es lo que hace con nosotros. Yo me preguntaba, bueno, sí, Jesús, pero tú eras Dios, sí, pero él decía o me sentía que respondía, sí, pero yo me negué a mí mismo y solo dependí del Espíritu Santo y del Padre. No sé si lo entiendes. Y dijo, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. ¿Jesús pudiera haberlo hecho? Claro, y hasta hamburguesa y la carne más apetitosa lo hubiera podido hacer de una piedra. Porque es que Él es ¿quién? Dios mismo también. Y le dice en el 4, le responde y le dice, Jesús le dijo, no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. ¿Se refirió a la palabra de quién? ¿A sus propias palabras o a las del Padre?
Cuando llega la tentación a nosotros, ¿con qué palabras debemos responder? Con las palabras de nuestro Padre, no con las de nosotros. De ahí aquí en estos días predicamos que tenemos que decirle al Señor que guardemos silencio como primera medida cuando llega la tentación, porque nos evitamos tantos problemas. Cuando llega una situación que tal vez nos incomoda, nos hace sentir mal, lo mejor que hay que hacer es cerrar la boca o cerrar el chat. O cerrar el chat, porque esto también funciona como boca. Escupe tus palabras con tus dedos, ¿cierto? Y dice, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. ¿Le respondió con qué? Con la palabra de Dios. Siguiente, el 5. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. ¿Cómo lo hizo? Poder espiritual. Usted no se imagina las pantallas 4K, hologramas 3D y no sé cuántas D en el cielo. Aquí es pichurrio todo esto que tenemos. A lo que en el cielo y el Señor puede hacer. Ay, wow, salió el televisor 30K y la cosa, qué maravilla. No, eso no es nada con lo que hay en el cielo y en el reino. Esos son bobaditas que el Señor nos permite a través de su sabiduría darnos cuenta y encontrar verdades, porque solo el hombre descubre cosas, no se inventa nada. Y dice entonces, lo llevó a parte alta, desplegó ante él los reinos del mundo y en un solo instante, 6. Y le dijo, te daré la gloria de estos reinos. Te daré gobiernos, te daré riquezas, te daré autoridad sobre ellos. Le dijo, ¿quién? El diablo. Porque son, ¿qué? Míos, para dárselos a quien yo quiera. ¿Sabes? Cuando perseguimos las cosas del mundo, ¿a quién estamos persiguiendo? A Satanás. Porque él tiene el poder para entregarle a quien lo adore a él. Y dice, te daré la gloria sobre estos reinos, autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Siguiente. Te daré todo esto si me adoras. ¿Y sabe cuál es la pregunta que él siempre hacía? Si eres el Hijo de Dios, haz que estos panes se conviertan en piedra. Si me adoras, te daré todos los reinos, autoridad. Y dice el 8, Jesús le respondió, las escrituras dicen, en otras palabras, mi Padre dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Sabes? Jesús ya estaba dando dos pruebas de quién es un hijo de Dios. ¿Sabes cuál es la número 1? Un hijo de Dios es aquel que sabe que la palabra de Dios es nuestro alimento. Y número 2, el que sabe que solamente se adora a Él y a nadie más. Ni cosas, ni personas, a nada. Jesús estaba demostrando cómo un verdadero hijo de Dios puede mostrar que es un hijo. Ya van 2 puntos, ¿cierto? Que su palabra es nuestro alimento y que solamente amaremos y adoraremos a ¿quién? A nuestro Señor. 9. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén. Mire cómo lo transportó, lo teletransportó. Recuerdan que una vez Felipe, el apóstol, fue teletransportado desde hablar con ¿cómo le llamaba el hombre? Era un extranjero que lo bautizó y después dice que fue llevado a otra ciudad. Dios lo hace y lo puede hacer cuando Él quiera. Se llevó a Elías, se llevó a Enoc. Y dice, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, Satanás muy astuto, le dijo, le dice que convirtiera el pan en piedra en pan, y me dijo que no, que la palabra de Dios dice. Le dije que me adorara y me dice, no, la palabra de Dios dice. Entonces ahora yo le voy a hablar con la palabra. Y le dice, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. 10. Pues las escrituras dicen, le sacó el as bajo la manga a Satanás. Pues las escrituras dicen, Él ordenará a tus ángeles que te protejan y te guarden. ¿Astuto el Satanás o no? 11. Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie en una piedra. Eso lo dice la escritura.
Eso lo dijo tu padre. Y el 12, Jesús le respondió: las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Pensó que lo iba a noquear con esa. Y sabes, un hijo de Dios, número 3, nunca pone a prueba al Señor, simplemente obedece, pero no pide pruebas para poder obedecer. ¿Sí ves? Yo lo recibí de esta forma y me pareció muy impresionante cómo Jesús mismo, renunciando a Él, a su propia autonomía, se sometió al Padre, se sometió al Espíritu Santo para darnos ejemplo de sumisión y de obediencia. Él no usó su poder. Él no demostró que era un hijo a la manera que Satanás quería que mostrara su poder, que mostrara el despliegue de fuerza, de cosas. Simplemente Él, como un hijo de Dios, se sometió, como nos invita a nosotros a ser hijos de Dios. ¿Siendo qué? Que su palabra sea nuestro alimento. Número 2, que solo lo adoramos a Él. Y tercero, jamás lo pondremos a prueba. Jamás lo desafiaremos a que haga algo, porque simplemente confiaremos en sus promesas y en lo que Él hace. Demostramos ser sus hijos cuando respondemos, cuando hablamos con su palabra. Lucas 4, 18. Vamos al 18 al 21. Dice entonces que Jesús estaba ¿en dónde? En la sinagoga. Vamos a leerlo. 4:18. Vamos a ver del 17. Del 16. Dice, cuando llegó a Nazaret, ¿quién? Después de lo del bautismo, porque estamos ahí continuando, ¿cierto? Después de la tentación, dice, cuando Jesús llegó a Nazaret, la aldea donde ¿qué? Él creció en Nazaret. ¿Recuerdan que decían, ¿será que en Nazaret puede salir algo bueno? Menospreciaban a los de Nazaret. Y Jesús era de Nazaret. Y dijo, la aldea donde creció fue como de costumbre a la sinagoga, porque él iba ¿a qué? A la sinagoga, leía la palabra. Él era un maestro. Pero después de haber estado enseñando en la sinagoga, llegó su momento. ¿Recuerdan cuando él hizo el milagro de convertir el agua en vino? Que le dijo a la mamá, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Pero aún así accedió a la petición y convirtió el agua ¿en qué? En vino. Después viene lo del bautizo y viene bajo el poder del Espíritu Santo a hacer su obra. Y dice entonces, la aldea donde creció fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. 17. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Qué dificultad para Jesús encontrar dónde está su propia palabra. Pero dice, lo encontró. Sabía en qué punto, en qué lugar del rollo. 18. El Espíritu del Señor está ¿qué? Sobre mí, dijo Jesús. Porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los ¿qué? Pobres. Me ha enviado a proclamar. ¿Sabes por qué dice que ha llevado la buena noticia a los pobres? Ay, vamos a buscar a todos los pobres, los barrios más pobres y llevamos la buena noticia, porque es para los pobres. Y solo cuando nosotros somos pobres en nuestro propio corazón, en nuestro pensamiento, estiramos nuestra mano para pedir su ayuda. Por eso dice que la buena noticia es ¿para quién? Para los pobres, los que entendemos que no podemos ser ricos en nuestras propias fuerzas, sino pobres, para poder que Él nos dé toda su riqueza. Y dice, la noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán. ¿Algún ciego aquí que aprendió a ver? Éramos ciegos, estábamos cautivos, oprimidos, y muchos aún todavía, mientras el Espíritu Santo está a un lado,
hasta que no entendamos y recibamos esa revelación de Dios, no vamos a poder experimentar esa libertad. Pero Dios ya la prometió. ¿Alguien quiere ser libre? Siguiendo su palabra, arrepintiéndonos de corazón y buscando su presencia, negándonos a nosotros mismos y tomando esa cruz para seguirlo. Vamos al 19. Si leímos el 18 completo, devuélvelo, perdón. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán ¿qué? Liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. 19. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Estamos en el tiempo del favor del Señor. Con el hacha a la raíz, con el rastrillo listo, pero mire lo que ha llegado. El tiempo del favor del Señor. ¿Alguien se quiere acoger al favor del Señor? Ese favor de arrepentirnos y de empezar a seguirlos, a obedecerle. 20. Lo enrolló de nuevo. Jesús enrolló. ¿Qué enrolló? El rollo. Enrolló el rollo. Lo enrolló de nuevo. Se lo entregó ¿a quién? Al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. 21. Después Jesús comenzó a hablarles y dijo así: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. 22. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser? Preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Porque lo conocían como el hijo ¿de quién? De José, el hijo del carpintero. Vamos a Hechos 10:38, por favor. Ya estamos acabando. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret, ¿con quién? Con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿con quién? Dios estaba con él. Mira, solo sometiéndonos a su llenura, solo sometiéndonos a su poder y a su dirección, van a pasar grandes cosas en nuestra vida. Pero necesitamos someternos. Vamos a Juan 5:19. Y dice en Juan 5:19, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede ¿qué? ¿Quiénes sean hijos aquí de Dios? Vamos a leer ese versículo que los recitó Jesús y lo dejó para nosotros. Y era Jesús. ¿Será que nos podemos comparar con Jesús? Y Él nos dejó esta escritura. Y dice, entonces Jesús explicó, les digo, ¿sabes qué? Les voy a decir un secreto. Les voy a decir la verdad. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Ay, ma, pero ¿por qué a toda hora pedir permiso, hacer todo? No, es que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Y con Dios es igual. Jesús mismo lo dijo. Jesús diría, no, es que yo soy el Hijo de Dios, yo puedo hacer lo que quiera. No. Nos enseñó, se sometió al poder del Espíritu Santo para darnos ejemplo. Y dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre, y todo lo que el Padre, lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Cierto que muchos de los comportamientos que tenemos son copia de lo que nuestros padres, vimos en nuestros padres. Es más, hay conductas que uno ni siquiera recuerda, pero uno se comporta igualito muchas veces al padre o a la madre que lo crió. ¿Por qué? Porque es así. Pero Jesús nos explicaba y nos hablaba de que un verdadero hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. No podemos. Juan 14:10.
¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de él. ¿Sabes? Jesús lo dijo. Y cuando uno hablaba con Jesús, o los discípulos hablaban con Jesús, una vez Felipe, creo que fue el que le dijo, Maestro, muéstranos al Padre. ¿Y qué respondió Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no sabes. Si me has visto a mí, ¿has visto? Y sabes, ese es el punto que tú y yo debemos llegar. Estamos a años luz. Pero cuando tú hables y yo hable, escuchen hablar a quién, al Padre. Escuchen hablar a Jesús. Porque si Él está en mí y yo en Él, ¿lo prometió o no lo prometió? Debe cumplirse esas palabras. Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Jesús lo hizo y nos invita a lo mismo a nosotros. Entonces hoy la enseñanza, la conclusión que hemos terminado, es que necesitamos someternos a la persona del Espíritu Santo que está en medio de nosotros, para que esté en donde, dentro de nosotros. Porque solo con Él adentro, solo siendo un espíritu con Él, vamos a poder ser llevados cuando Él venga a recoger su Santo Espíritu. Necesitamos hacerlo. Yo te pido que te pongas en pie. Regálame ahí. Padre, te damos gracias, Señor. Cierra ahí tus ojos. Yo sé que el Señor hoy, tu Santo Espíritu ha hablado a tu corazón de diferentes formas, porque una cosa es lo que pone en nuestros labios, pero otra es la que habla a tu corazón. Dile, Señor, hoy tomo conciencia de que tu Santo Espíritu es una persona más de la Trinidad, que se encuentra en medio de nosotros y que tú has dejado como tu sustituto, mi Jesús, para que nos guíe, para que nos dé el poder, nos dé la dirección, el discernimiento, para que busquemos sus frutos. Dale gracias ahí. Si te has dado cuenta, Él te ha mostrado algún pecado, alguna falla, es momento de que le pidas perdón. Solo en el arrepentimiento hay libertad. Y que tú le digas hoy, Señor, he manejado mi vida como se me ha antojado. He tomado mis propias decisiones. He hecho lo que a mí me parece. A veces tomo algunos consejitos que escucho de tu palabra, pero realmente siempre hago mi voluntad. Yo sé que Él te ha hablado. Yo sé que Él ha movido tu corazón, ha escarbado en lo profundo de tus pensamientos, porque su palabra dice que discierne los pensamientos. Y es momento de que tome las decisiones correctas para que lo sigas, para que lo obedezcas y hagas su voluntad. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, te pedimos tu acompañamiento, te pedimos tu dirección y tu guía. Te pedimos, Santo Espíritu, que nos permitas conectarnos contigo en cada momento, porque tú nos conectas con el Padre y con el Hijo. Padre, gracias porque a través de esa tentación en la cruz, tú simplemente nos estabas mostrando qué hace un verdadero hijo para demostrar que es hijo tuyo. Número 1, reconoce que tu palabra es nuestro alimento. Número 2, reconoce que solo a ti adoraremos. Y número 3, que confiaremos en ti, porque jamás pondremos a prueba una palabra que tú hayas dicho, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu bendición en este día, Padre. Gracias. Te pido la bendición para cada uno
tus pequeños, de tus hijos que somos nosotros, y nos conduzcas a nuestros lugares, Señor, de reposo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.